Hola y bienvenidos a esta prelectura sobre mi tesis en Flip Learning. Quiero agradecer el tiempo del tribunal, tanto en la lectura de la tesis en sí, como el tiempo que están dedicando ahora para poder darme la oportunidad de hacer esta predefensa y espero recibir un feedback que me sea útil de cara a la defensa definitiva. La prelectura en sí cubrirá los precedentes del Flip Learning, las hipótesis planteadas para la propia tesis, los objetivos que me había impuesto, el diseño del experimento, la discusión de sus resultados, evidentemente, por último las conclusiones y luego habrá un turno de preguntas para que puedan plantearme cualquiera de las dudas que hayan surgido tanto durante esta defensa como durante la lectura del documento. Si tuviese que hablar sobre los precedentes de Flip Learning, tendría que ir en dos direcciones. Por un lado, tendría que hablar de Jean Piaget y de su discípula Susan King, que en 1993 escribió el artículo From Sage on the Stage to Guide on the Side, de sabio en el escenario a guía en un lateral, que vendría siendo el antecedente del Active Learning, de colocar al estudiante en el centro de su propio proceso de aprendizaje, frente a ser un ente pasivo que lo único que recibe es la información de un profesor que está arriba en la pizarra escribiendo y donde el aprendizaje puede ocurrir o no, pero no necesariamente tiene nada que ver ni con el aula ni con los actores que están inmiscuidos en él. Por otro lado, Cohen en 1981 habla sobre la enseñanza basada en medios audiovisuales. Con la entrada del VHS y de muchos medios audiovisuales a las aulas, Cohen plantea una nueva forma de enseñar. Trae la tecnología al aula, de una forma que hasta entonces se había podido hacer puntualmente, pero no de una forma tan extendida, porque las dos vertientes, tanto la del Active Learning como la de Tech in the Classroom, cogieron muchísima fuerza a partir de ambos documentos. Esto eclosiona en el año 2000 en el uso de Flip Learning en económica por parte de Lage, Platt y Treglia, que en su artículo sobre Flip Learning hablan por primera vez de la técnica dándole prácticamente su nombre definitivo de Flip Learning, Flip Classroom, y además ponen las bases de otros muchos experimentos que se van a hacer más tarde. Tiene muchísima más difusión, sin embargo, lo que ocurre 9 años más tarde por parte de Sams y Bergman en el 2009, que en el Instituto de Clintondale en Estados Unidos popularizan Flip Classroom como una metodología que de verdad sirve no solamente a nivel de enseñanza, sino a nivel de motivación. También, si hemos hablado de precedentes tecnológicos, tendríamos que hablar, evidentemente, de la Khan Academy, que es posiblemente el repositorio más grande de videotutoriales que existe actualmente en Internet. Por otro lado, tendríamos que hablar del Flip Learning Network, fundado, entre otros, por los propios Sams y Bergman, de los que hemos hablado hace un momentito, y por iniciativas más locales, como de flipclassroom.es, que ya lleva desde el año 2013 en funcionamiento y que en estos 4 años no ha hecho más que crecer exponencialmente día tras día y unir experiencias en Flip Learning tanto a nivel de primaria como de secundaria, incluso a nivel universitario en algunos casos aislados. Las referencias más directas para mi experimento serían, por un lado, Wilson, el 2014, la más reciente, y por otro lado, Strayer, del 2012. Los dos hablan no solamente de Flip Learning, sino que hablan de Flip Learning en estadística. Strayer usa un grupo de control, como hice yo, y Wilson trabaja con vídeos de Khan Academy que se parecen mucho en formato a los que llegué a utilizar yo mismo dentro de mi propio experimento. Uno habla de mejora en las calificaciones y descenso en la motivación, y el otro habla de la mejora en la colaboración entre iguales. Otros muchos casos hablaban de aumentos motivacionales. Yo quería ver si todo esto era verdad y cómo funcionaba en consonancia. Y además me gustaría hablar de Flip Learning
como tal, porque hasta ahora yo hablando de Flip Classroom y Flip Learning, evidentemente los señores del tribunal que ya han leído la tesis saben de qué se trata, pero creo que si no le hago una introducción como Dios manda, estaría faltando un poco al contexto. Flip Learning es una metodología docente que abarca un amplio abanico de procedimientos, pero que se podría resumir esencialmente en llevar el trabajo teórico fuera del aula en forma de videotutoriales o vídeos multimedia para que los estudiantes pudiesen adquirir el conocimiento fuera del aula y luego ponerlo en práctica y en valor con el apoyo del profesor dentro del aula mediante trabajos colaborativos y evaluación entre iguales. Mi hipótesis de partida dentro de la tesis era la que se puede leer aquí. Se considera que el uso de la metodología activa Flip Learning puede tener una influencia positiva sobre la retención a largo plazo de los estudiantes de ingeniería en una materia de corte matemático como es la estadística y en el contexto de la universidad privada. ¿Por qué este planteamiento en particular? Yo soy ingeniero de caminos de formación y enseño matemáticas en la universidad. Cuando yo aprendí matemáticas, evidentemente no practiqué con trabajos colaborativos en clase porque mis clases eran de 200 estudiantes. Era complicado cualquier tipo de colaboración en grupos pequeños y las técnicas activas estaban poco extendidas en aquel momento en la Universidad Pública Española. Mis recuerdos de las matemáticas cuando terminé la carrera eran escasos. Y me di cuenta que la mejor forma de trabajar las matemáticas era trabajando las matemáticas y que teniendo un profesor resolviendo ecuaciones en una pizarra no me iba a acercar a poder entenderlas mejor, sino que lo que más podía ayudar a comprender de forma profunda las matemáticas y por lo tanto arraigarlo en mi conocimiento y alargarlo a lo largo del tiempo iba a ser trabajar. Y trabajar uno solo es bastante desalentador, pero trabajar con colaboración y sabiendo que en cualquier momento puedes hablar con un experto que te asesore, no, pues eso cambia bastante la película. Y vi una oportunidad muy grande en Flip Learning para poder hacer esto mismo. Y que se podía comprobar que efectivamente las matemáticas, en lugar de olvidarlas inmediatamente como me ha ocurrido a mí, se habían mantenido en el tiempo. Luego, ¿cuáles eran mis objetivos? El objetivo primero era establecer el contexto y la evolución de Flip Learning, cosa que hice a través de un estado del arte dentro de la tesis, como veremos a continuación en las cosas. El objetivo número 2 era diseñar un experimento que permitiera estudiar tanto Flip Learning de forma científica y secuencial como de forma controlada y repetible, para poder reiterar el experimento tanto dentro del campo de la estadística como en otras asignaturas, como en distintos grupos y en distintas titulaciones. El tercer objetivo sería estudiar los datos recogidos del experimento y analizarlos de forma objetiva y estadística. El objetivo cuarto sería validar los resultados y comprobar si las condiciones son repetibles por parte de otros docentes. El objetivo quinto sería comprobar la influencia de Flip Learning en la retención de conocimientos a largo plazo. Y el último objetivo, el sexto, era recoger las conclusiones del proceso, análisis de resultados y validar. Bueno, ¿en qué consistió el experimento en sí? El experimento trataría no solamente de aplicar Flip Learning a una clase, sino aplicarla a varias clases de varias titulaciones distintas, estableciendo un grupo de control. Se estableció un tamaño mínimo muestral de 81 elementos para poder comprobar la solidez de los criterios y se eligieron tres grupos de los cuales yo era profesor en ese momento. Un grupo que llamaremos el grupo experimental A, que tenía 28 estudiantes del grado de Ingeniería Informática y que se impartió durante el segundo trimestre. Otro grupo, el grupo de control B, del grado en Ingeniería Mecánica, también en este segundo trimestre. Y por último, un tercer grupo experimental C, del grado en Ingeniería Mecánica, con 35 estudiantes.
El experimento tuvo lugar en una serie de fases. La primera mitad del curso, vamos a redondear todos estos a aproximadamente unas 10 semanas para tener una idea clara de los números, aunque, como habréis podido comprobar en el documento de la tesis, variaba ligeramente entre los dos primeros grupos y el tercero, porque los dos primeros son del segundo trimestre y el tercero del tercer trimestre, y dependiendo de la situación de la Semana Santa, pues el segundo trimestre puede ser más largo o más corto y el tercero viceversa. Así que, redondeando a 10, las primeras 5 semanas del curso, la primera mitad del curso, tienen clases magistrales para todo el mundo. Luego habría una encuesta inicial de satisfacción con la asignatura y de autopercepción del conocimiento adquirido y de la retención de los conocimientos adquiridos. Luego, la segunda mitad del curso para los grupos A y C se realizaría en Flip Learning, y para el grupo B serían clases magistrales exactamente igual que se había hecho durante la primera mitad para establecerlo como grupo de control. Antes del examen final habría una encuesta donde de nuevo se recogería la satisfacción de los estudiantes, así como su percepción. Además, en los grupos experimentales se les preguntaría acerca de su percepción sobre Flip Learning en sí. Y por último, se haría una prueba de retención a largo plazo, en lo que establecemos como largo plazo dentro de este experimento, que son 4 semanas naturales. No podría hablar del experimento en sí sin hablar de AulaWeb, que es nuestro canal de videotutoriales de la Universidad Europea, y que se creó dentro del seno del Departamento de Ciencias con el fin de ayudar en tutorías a aquellos estudiantes que tuviesen preguntas habituales, para que pudiesen prepararse los contenidos antes de venir a una tutoría, o incluso simplemente ver el tutorial en lugar de tener que acceder a todo el proceso de tutoría que requiere una cierta información. Bueno, para el propio experimento, como íbamos a utilizar elementos audiovisuales, aprovechamos Aula UE y vimos los artículos que Guo había escrito tanto en 2013 como en 2014 acerca de la duración estimada de los vídeos para que estos fuesen eficaces. Estaban en torno a los 3-4 minutos, que son el tipo de vídeos que se utilizaron durante este experimento. Se reiteró al año siguiente el experimento con otros 4 grupos. El grupo M2B, con 44 estudiantes del grado de Ingeniería Mecánica. El M21, también del grado de Ingeniería Mecánica, con 22 estudiantes, esta vez a cargo de la doctora María Vela. El M22, con 30 estudiantes del grado de Ingeniería Mecánica, también mío, igual que el M2B, que no lo he mencionado antes. Y el M23 con solamente 9 estudiantes. El M23, dentro del experimento, demostró que dentro de esos 9 estudiantes había unas asistencias razonablemente bajas y una desmotivación grande por el hecho de tener una aula un poco desangelada. Entonces los hemos eliminado de la mayor parte de los cálculos simplemente porque a pesar de que tenían muy poquito peso ponderado, metían algo de ruido al sistema. Al final, el tamaño total de grupos sería de 190. Los 85 del experimento inicial, en el año 13-14, y los 105 de la reiteración en el 14-15. Los datos recogidos, que son los que se fueron analizados, fueron las calificaciones de la prueba parcial, del parcial a mitad de curso, justo antes de empezar el experimento en Flip Learning, donde se realizó un análisis descriptivo, un test ANOVA y una prueba T de consistencia. Las encuestas iniciales recibieron un análisis descriptivo bastante exhaustivo, tanto teórico como, tanto analítico como gráfico. Las calificaciones de la prueba final, que recibieron un análisis descriptivo ANOVA y prueba T. Las encuestas finales, la asistencia, que los dos fueron analizadas mediante un análisis descriptivo, y las calificaciones de la prueba a largo plazo, que recibió también el tratamiento del análisis descriptivo, la ANOVA y la prueba T. Los resultados. Bueno, pues puedo decir con cierta satisfacción que, a pesar de que la percepción en todos los grupos fue muy buena de las clases, lo cual significaba que no había un agravio comparativo entre los grupos experimentales y los grupos de control. En el grupo A+,
más C, es decir, en el grupo experimental del segundo trimestre y en el del tercer trimestre, una percepción globalmente positiva del experimento. Los estudiantes sentían que retenían más conocimientos y además percibían una mejor comprensión de los contenidos. En el B también hay una percepción positiva general del proceso, pero la percepción que tienen ellos del conocimiento adquirido va descendiendo a lo largo del curso. Esto se puede deber al cansancio acumulado y al hecho de que a medida que se van acumulando los datos, a medida que van acumulándose los temas de la materia, cuentan con menos tiempo de asimilación y trabajos y demás que se acumulan al final del curso, bueno, pues hacen que su percepción tanto de la asignatura como de los contenidos disminuyese ligeramente. Tenemos un sistema de gestión de recursos presenciales en la universidad mediante el cual hay un fichado por identificador numérico o con tarjeta en la entrada de las clases, y con eso se pudo medir el nivel de asistencia en el grupo B y en los grupos experimentales A y C. Había más o menos una mejora del entorno del 10%, pero también debo aclarar que teniendo en cuenta que las actividades de Flip Learning eran calificadas y se realizaban en clase, no sé hasta qué punto se puede considerar motivacional el imperativo que les llevaba a clase frente a que lo que estaban haciendo era buscar una calificación. Las calificaciones en las pruebas objetivas fueron bastante alentadoras. La mejora media de calificaciones era del entorno del 18%, relativas, evidentemente, que esto es algo que ha aparecido muy a menudo a lo largo de la bibliografía. Una mejora media entre el 15, 10, 15, 20%, dependiendo del autor y la forma de implementación. Mediante las pruebas estadísticas ANOVA y T se pudo comprobar que la metodología influye más en la coherencia de los grupos que en las titulaciones, es decir, que Flip Learning en grado de Ingeniería Informática y en grado de Ingeniería Mecánica hacía que las calificaciones de los grupos fuesen más cohesivas que el hecho de que fuese el grupo B y el grupo C los dos del grado de Ingeniería Mecánica. Y mediante las pruebas T de consistencia se vio que los resultados además eran bastante consistentes. Bueno, cosas que se puede observar también acerca de Flip Learning. Bueno, pues que desciende la varianza, pero también disminuye el rango. Es decir, que los resultados se concentran. Esto es bueno y quizá no tan bueno, dependiendo de cómo se mire. Por un lado, mejora los resultados globales, no hay tantos rezagados, pero por otro lado los estudiantes más brillantes pueden ver disminuido sus calificaciones máximas. Esto se debe a que muchos de los trabajos se hacen en colaboración, entonces unos tiran de otros y quizá el estudiante que en clases magistrales por su cuenta podría haber alcanzado una calificación más alta, cuando tiene que alcanzar esa, además de empujar del resto de su grupo, su calificación se ve disminuida ligeramente. No era una cosa exagerada y sigue habiendo calificaciones muy, muy buenas dentro de los grupos, pero es desde luego un punto destacable. En el grupo de validaciones y en la reiteración del experimento, bueno, pues por un lado podemos simplemente decir que la doctora María Vela se unió al experimento, no tuvo ningún problema para poder introducir esto dentro de sus clases. Esto es gracias a una participación muy cercana por parte de todos los profesores que trabajamos en las asignaturas de estadística dentro de la universidad, y por otro lado porque tenía ya un conocimiento bastante claro de cómo se iba a impartir la asignatura gracias a la documentación de esta misma tesis. Los resultados de los grupos de reiteración, estos posteriores del año 14-15, son consistentes con lo observado en el grupo A+T, y en la reiteración del experimento, el grupo A+T, M22 y M2B forman una única población experimental que es consistente con lo ya observado en el año 14-15. Esto es muy bueno porque todos los resultados
y todas las conclusiones que estamos comentando ahora mismo se pueden extender a todos estos grupos. La prueba de retención a largo plazo, que realmente es el quid de la cuestión en el caso de esta tesis, habla sobre la curva del olvido y cómo la proporción de los recuerdos va disminuyendo a lo largo del tiempo. Cuando se realizó la prueba de retención a largo plazo, se observó una mejora sustancial, pero debo aclarar que esto es dentro de los parámetros de lo estudiado. Se tiene que entender esto que es un experimento bastante rígido y los parámetros estudiados nos llevan a que hay un porcentaje de olvido del 57% en el grupo de control, mientras que los grupos unificados A+C, M22 y M2B tienen un olvido del 10%. Esto son números claramente diferenciados donde se puede observar una punta de mejora importante, pero al ser un experimento que solamente se ha realizado dentro de la asignatura de estadística, habría que ver si esto es aplicable a toda la metodología o solamente constreñida a este campo y dentro del tipo de enseñanza que se realiza aquí en la Universidad Europea. Las conclusiones generales que podríamos sacar, el objetivo 1, pues podríamos decir que Flip Learning está comenzando su despegue como metodología a investigar en todos los estadios de la educación, particularmente en la educación superior, y puede ser interesante desde un punto de vista de una mejora en la asimilación y conservación de los conocimientos, es decir, para lifelong learning. Vale, en este sentido ya ha habido algunas puntualizaciones por parte de Zappe y Rudik, ambos en el 2012. El objetivo número 2, el diseño del experimento en sí, se diseñó y se describió para la tesis con intención de que fuese reiterable y la doctora María Vela ya lo demostró. Ya empezamos a aplicar la reiteración de este experimento en la FLIM en el 2014, que es el Laureate Flip Learning International Meeting, y que puso en contacto a una serie de profesores de toda la red de universidades a la que pertenece la Universidad Europea y se les presentó la documentación y la forma de implementar el experimento para que probasen. Todavía estamos pendientes de ver muchos de estos resultados porque la intención es verlo a través de datos de panel. El objetivo número 3 sería estudiar los datos recogidos del experimento y así se hizo de una forma estadística como ya se ha descrito con anterioridad. El objetivo número 4 era la validación de estos datos y comprobar que las condiciones fuesen repetibles. Pues lo interesante de todo esto es que los 105 datos extra validaban a los 85 datos originales, con lo que podemos decir que en este sentido fue un éxito la reiteración del experimento y además dio a la muestra, la dotó de un poco más de consistencia respecto a los iniciales porque, como habréis observado en el documento de la tesis, hay datos en cuanto a el porcentaje de asistencia. La conclusión al quinto objetivo, al de comprobar la influencia de Flip Learning en la retención de conocimientos a largo plazo, podemos decir que sí, pero dentro del contexto del experimento, es decir, para la estadística en educación superior privada, ¿vale? Es decir, grupos reducidos y con la posibilidad de este trabajo colaborativo que puede ser difícil de repetir en ambientes un poco más grandes y menos controlados. Se da mejora en todos los grupos experimentales y la percepción de los estudiantes apunta a que la mejora es positiva. Ellos lo ven como algo bueno y ellos sienten que están aprendiendo más, mejor y reteniéndolo. El objetivo número 6 es recoger estas conclusiones del proceso con un análisis, resultados y validación. En este sentido, la tesis no está aislada en el mundo, está unida a acciones formativas sobre la utilización de materiales audiovisuales para la docencia, que llevo a cabo yo mismo dentro de esta institución, la redacción de las materias de hibridación en estadística la llevamos a cabo la doctora María Vela y yo, teniendo precisamente en cuenta el experimento en Flip Learning relacionado con la tesis para que se pudiese utilizar el material a modo de Flip Learning, la conferencia La FLIM, el proyecto Flipit, un proyecto europeo
de uso de Flip Learning dentro de el contexto de los ciclos formativos de grado superior, congresos como CAFBIR, INTED y demás, y por último publicaciones que han sido editadas a raíz de esta tesis. ¿Cuáles podrían ser futuras líneas de investigación? Bueno, pues habría que ampliar el estudio a otras asignaturas dentro de este área. Sería también interesante ampliar el estudio a otras asignaturas fuera de este área, es ver si aplicando las mismas medidas y la misma segmentación de los contenidos podrían ser comparables entre asignaturas propias y ajenas. Luego, repetición anual. En este caso vamos a tener que adaptar el experimento a la actual hibridación dentro de las asignaturas de estadística. Y por último, modificar los materiales para estudiar su correlación con los resultados, para saber si estos resultados se deben a los materiales o si los resultados son independientes a los vídeos que se están utilizando, aula web e incluso al docente. Y con esto lo único que querría hacer es agradecer al tribunal su tiempo, daros las gracias por haberme atendido y humildemente solicitar cualquier tipo de feedback que me podáis ofrecer e intentar contestar a vuestras preguntas en la mejor medida de lo posible. Muchísimas gracias.